Bueno, esta es la unidad número 4 que va a tener estos temas. Y vamos a iniciar con lo que tiene que ver con los actos procesales. Los actos procesales son actos voluntarios, lícitos, tendientes a constituir, conservar, modificar, extinguir el proceso. ¿Mm? Acto jurídico y acto procesal son una relación de género y especie, ¿sí? Los actos procesales son variables y cambian en sentido técnico por circunstancias del tiempo y del lugar. Entonces tenemos, por un lado, acto jurídico, que es el género, y la especie, que vendría a ser acto procesal. Se va a usar el idioma castellano. Si la persona no conoce el idioma castellano, el juez o tribunal sorteará a un traductor público, el cual debe tener un título y debe estar inscrito en la matrícula. O también un intérprete para el caso de los sordomudos, ¿sí? Este intérprete es un experto, pero en este caso puntual no se precisa tener un título que te avale, simplemente con que sea un experto. Dentro de los actos procesales tenemos lo que se denomina escritos. Los escritos se encuentran en el artículo 118 al 124 del Código Procesal Civil y Comercial y son instrumentos privados, ¿sí? Y al ser un instrumento privado se necesita una firma para darle ese requisito esencial. O sea, el requisito esencial en los instrumentos privados es la firma. Una vez que se incorpora el expediente con el cargo, que es un sellito, que te dice cuándo fue ingresado al expediente, adquiere lo importante, que es la fecha cierta. ¿Mm? Bueno, los escritos tienen que estar en tinta negra, azul, en computadora, a mano, el encabezado con el objeto, el nombre de la persona que presenta el escrito, domicilio constituido, enunciación de la carátula del expediente y la firma. Em, Tenemos lo que es la firma, ¿no? Firma ruego es si hay un escrito firmado a ruego del interesado, el secretario oficial primero debe certificar que el que está firmando fue autorizado para eso. Por otro lado, también tenemos lo que son las copias, ¿sí? De que todos los escritos de los que se deben de dar vista o traslado, o los que buscan promover la vía incidente, hay que ofrecer prueba. Hay que hacer tantas copias como partes haya. En el caso de que no se cumpla este requisito, al día siguiente se tiene por no presentado. Si la reproducción es dificultosa, entonces no es obligatorio acompañar la copia. Y si está en idioma extranjero, debe acompañarse con su traducción, ¿sí? Por medio de un traductor público que tiene que ser matriculado. Cargo. Con esto nos vamos a dar cuenta de la fecha y la hora de la presentación del escrito. Se pone al pie del escrito y va a ser autorizado por el secretario, prosecretario, oficial primero u oficial mayor. Entonces, el cargo termina otorgando lo que es importante para lo que tiene que ver con los instrumentos privados, que vendría a ser la fecha cierta. En el caso de que no presentes el escrito a tiempo, lo podés presentar dentro de las 4 horas del día siguiente. Audiencias. Las audiencias se encuentran en el artículo 123 hasta el 126. Son audiencias públicas, a menos que dispongan lo contrario. El juez, de acuerdo al caso, será con una anticipación de más de 3 días, a menos que se necesite que sea por menos tiempo. Acá se puede requerir la presencia del juez o tribunal. Se hacen bajo apercibimiento de celebrarse con cualquiera de las partes que concurran. Empiezan a la hora designada.
el secretario levantará un acta con lo fundamental de lo dicho por las partes. Se puede pedir que se haga una transcripción taquigráfica y si no va el juez, la audiencia va a ser nula. Oficios y exhortos. Oficios. Toda comunicación que vaya dirigida a jueces de otra jurisdicción provincial se hace por medio de oficios. El caso de los exhortos será toda comunicación dirigida a jueces de otras provincias de la nación o de otra nación, ¿sí? Y rige por lo dispuesto en los tratados. En el expediente se va a dejar constancia de todos los oficios y exhortos que se hayan hecho. Expedientes. Estos se encuentran del artículo 127 al artículo 130. Los expedientes son instrumentos públicos. Se establece la actividad de las partes y del órgano judicial en este expediente. ¿Dónde se inicia? En la Receptoría General de Expedientes. Cuando se lo pide a préstamo, significa que después se tiene que devolver. Los expedientes se pueden retirar en secretaría, pero solamente podrán hacerlo los abogados patrocinantes, los apoderados, los peritos, los escribanos. ¿Para qué pueden llegar a ser retirados los expedientes? Para alegar, para expresar agravios o contestarlos, para hacer liquidaciones y pericias, para partir bienes sucesorios, para dividir bienes comunes, para redactar escrituras, para todo eso. Reconstrucción por pérdida del expediente. Esto lo va a terminar ordenando el juez. Primero ordenará la reconstrucción con una providencia, intimada al actor para que se entregue dentro de los 5 días las copias de los escritos o documentos que tengan su poder. Se va a dar vista a la otra parte por el mismo plazo, o sea, 5 días, para que se expidan sobre si es auténtico o no, y que entreguen todo lo que tienen en su poder. Se va a dar vista a la otra parte para que vea si es auténtico o no lo que presentó la otra, y luego el secretario agregará las copias al expediente por orden cronológico. ¿A quién se le aplica el sistema de notificación automática? Bueno, la notificación automática es una presunción iure et de iure, que esto quiere decir que no admite prueba en contrario. ¿Cuándo se lo van a notificar? Los días de nota, los martes y los viernes. Iure et de iure vendría a ser la antítesis de iuris tantum. Iuris tantum significa que admite prueba en contrario. Se le aplicará a las partes y sus representantes, al actor desde que hace la demanda, al demandado desde la notificación del traslado de la demanda hasta la providencia de autos para sentencia, al tercero desde su citación al juicio, a los peritos no se le aplica y a los martilleros y demás auxiliares sí se le aplica. Luego pasamos a las notificaciones. Esto se encuentra en el artículo 133 del Código Procesal Civil y Comercial. Básicamente, las notificaciones son actos procesales de comunicación para poner en conocimiento a las partes y a los terceros de las resoluciones judiciales dictadas por el tribunal. Tipos de notificaciones. Primero tenemos lo que es Ministerio Ley. Es la notificación que se hace por nota. Acá se presume que las partes tienen conocimiento de las resoluciones judiciales los días de nota, que son los martes y los viernes, que en el caso de que llegue a ser feriado es el día hábil siguiente. Todo esto a menos que haya que notificar en el domicilio. Si el expediente no se encuentra en secretaría, entonces no se termina de cumplir con la notificación y hay que dejar constancia de eso en el libro de asistencia. En el caso de que el oficial primero no tenga el libro de asistencia, entonces va a incurrir en una falta grave. Tácita. Resulta el retiro del expediente. Cuando retiras el expediente, se te va a notificar de todas las resoluciones. O sea, cuando uno ya tiene contacto con el expediente, se termina notificando de todas las cosas que se llevaron a cabo allí.
Por otro lado tenemos personal o por cédula. Y a diferencia de las dos anteriores, esta es una notificación de carácter expresa, o sea, que no es tácita. ¿Qué es lo que se notifica de manera personal o por cédula? Lo que dispone el traslado de la demanda o reconvención, la absolución de posiciones, la resolución que declara la cuestión de puro derecho, las resoluciones que dictan el llamado para sentencia, las que disponen traslado o vista de pericias, liquidaciones, licitaciones a personas extrañas al proceso, sentencias definitivas e interlocutorias, providencias que deniegan recursos extraordinarios y demás cuestiones que diga la ley. Contenido de la cédula: nombre, domicilio de las personas a notificar, el juicio que se está llevando a cabo, el juzgado del juicio, transcripción de la resolución, el objeto del juicio. Firma de la cédula. La tiene que firmar un abogado, apoderado, patrocinante, el síndico, tutor o curador. Cuando se presenta en secretaría la cédula, importa la notificación de la parte patrocinada. Con la cédula que notifican embargos, la tiene que firmar el secretario. Notificación por cédula. Es un trámite más complejo porque generalmente intervienen letrados de las partes, que son quienes confeccionan esto, el órgano jurisdiccional, que es el encargado de hacer la suerte del contralor, o sea, que controlan y libran esta cédula, y por otro lado tenemos la oficina de mandamientos y notificaciones que las van a diligenciar, o sea, que las van a hacer el envío, digamos, el delivery. Todo esto insume tiempo y por lo tanto se suspende el efecto de las resoluciones. El expediente queda suspendido hasta que se terminen de concretar estos anoticiamientos. Diligenciamientos. Las cédulas se van a presentar en secretaría y van a enviarse dentro de las 24 horas a la oficina de mandamientos. Cuando la diligencia se deba de cumplir en el partido asiento del juez de la causa, se va a dar eso. ¿Sí? Pero si se debe cumplir en otro lado, una vez que está sellado, se devuelven y el apoderado las debe presentar en la oficina de mandamientos. Ahí tenemos las dos situaciones. Acá lo que quise graficar en el video, la E con el circulito es estado y lo otro es una familia. ¿Sí? Por otro lado, tenemos copia de contenido reservado que hace referencia a que en los juicios de estado y capacidad de las personas, cuando se tenga que notificar el domicilio, la demanda, la contestación, la reconvención, se va a hacer a sobrecerrado porque pueden afectar el decoro. O sea, todas las cosas que están vinculadas a cuestiones de familia están reservadas. Así que es una ayuda de memoria. Familia, reserva. Entrega de cédula a interesado en el domicilio. Se va a dejar una copia con firma, fecha, hora de entrega. El original va a quedar en el expediente. ¿Se puede entregar a otra persona? Sí. Se puede hacer. Si no está la persona a la cual uno tiene que notificar, se puede dejar a otra persona, ¿sí? De la misma casa. Si no hay nadie, entonces se va a dejar fijado en la puerta, como los ediles en otra época de la historia. Medios de notificación. En el caso de que el Código Procesal Civil y Comercial establezca la notificación por cédula, también puede hacerse por correo electrónico oficial, acto notarial, telegrama colacionado o carta documento. Por otro lado, tenemos lo que es la notificación de carácter personal. Acá el notificado o su representante toman conocimiento del acto que se les debe notificar. ¿Cómo se hace? Firmando al pie de la constancia que extiende el oficial primero. Requiere la presencia del sujeto a notificar en la sede del juzgado, conociendo ahí lo que fue dispuesto y firmado en el expediente ante el oficial primero. Por eso es de carácter personal, porque va personalmente la persona y firma. Entonces acá tenemos en el video la firma que está en la parte de debajo. Si el interesado no quiere firmar o no puede hacerlo, por el principio de celeridad se establece que de todas formas
se va a tener por notificada con la nota consignada por el oficial primero y el secretario. Luego tenemos lo que son las notificaciones por edictos. Acá se va a notificar por edictos cuando haya una persona incierta o cuando haya un domicilio que sea de carácter incierto. O sea, todo lo que tiene que ver con edictos es cuando hay algo que es de carácter incierto. Una persona o un domicilio. En el caso del domicilio hay que acreditar que se hizo todo para poder llegar a conocer ese domicilio y que no se pudo conocer, ¿sí? Por ejemplo, ir a la policía, al registro electoral. Si decís que ignorás el domicilio y esto es falso, se debe cumplir con las costas y las multas. Y las multas van a ir de 2 a 450 IUs. La publicación de edictos va a ser en el boletín oficial y en el diario de mayor tirada. El diario de mayor tirada del último domicilio del que se citó por edictos y el domicilio del juzgado si no se conoce el domicilio del citado. Se va a acreditar agregando un ejemplar de los edictos en el expediente y va a ser básicamente como decir, mirá, acá te dejo pegado en el expediente los edictos que yo publiqué para que veas que yo lo hice. O sea, por eso mismo uno deja, digamos, las copias ahí. Por otro lado, tenemos los efectos de la notificación por edictos. Si comparece el demandado, o sea, la persona que fue citada por edicto, se va a correr traslado y se notificará por cédula. Si no comparece el demandado citado por edictos, el emplazamiento se hace bajo apercibimiento de darle intervención al defensor oficial de pores y ausentes. En este caso sería porque es ausente. Si aparece después, deja de accionar el defensor oficial y van a ser válidos todos los actos que hizo el defensor. O sea, el defensor oficial hace actos. Si viene la otra persona, no es que puede enmendar los actos que hizo el defensor oficial, sino que se va a tener que cernir directamente a los actos que ya hizo el defensor oficial. Después tenemos lo que es la nulidad de la notificación por edictos. Si la notificación se hace sin cumplir con todos los requisitos que se enumeraron anteriormente, la notificación va a ser nula. Ese pedido de nulidad va a ir por vía incidental, entonces la persona que pretende declarar la nulidad tendrá la carga de la prueba. Vistas y traslados. Estos se encuentran en el artículo 150 y 151. Actualmente no hay diferencias entre ambos términos, si bien en videos anteriores se ha tomado una suerte de diferenciación que hacía Gordillo. Son actos procesales los que el juez o tribunal dispone que las partes u otros funcionarios, como fiscales, asesores de menores, conozcan determinados pedidos, informes, para respetar el contradictorio y darles la chance del ejercicio de la legítima defensa en juicio que se encuentra en el artículo 18 de la Constitución. Como regla general, previa a toda resolución, el juez le da traslado de las peticiones a la otra parte. A partir del principio de preclusión, la notificación de los traslados muestra el inicio del plazo donde pueden ser cumplidos los actos procesales vinculados a ellos. El plazo para contestar el traslado es de 5 días, salvo disposición en contrario. Toda resolución que haya sido dictada con vista o traslado previamente no se va a poder apelar por quien no lo contestó. Entonces, importante, si no contestas la vista o el traslado, no podéis apelar. Tiempos de los actos procesales. No pueden ser excesivos porque obviamente si lo fueran termina atentando contra la utilidad de la resolución, ¿sí? Recordemos la economía procesal. Si el plazo no es razonable, no es útil. Días y horas hábiles. Días, todos, salvo fiestas aceptadas por nación, ferias judiciales, feriados dispuestos por ley provincial, asuetos que pueden disponer la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Horas. Las horas hábiles las establece la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. Las diligencias de jueces, funcionarios, empleados son de 7 de la mañana a 8 de la noche. Para audiencias de prueba, la Suprema Corte puede establecer horas hábiles para los tribunales o cámaras cuando las circunstancias lo exijan, entre las 7 y las 17 horas o entre las 9 y 19 horas. Habilitación expresa. A pedido de parte o de oficio, los jueces o tribunales deben habilitar horas, días y horarios cuando no se puedan hacer audiencias en el plazo o si hay algo que
es de carácter urgente. Habilitación de carácter tácita. La diligencia que empieza en horas hábiles y que se extiende hasta horas inhábiles no necesita una habilitación, ¿sí? Puede seguir el día siguiente. Plazos. El plazo se encuentra desde el artículo 155 al 159. Definición. El plazo es el lapso de tiempo destinado al cumplimiento de cada acto procesal. Dentro del plazo vamos a encontrar plazos legales que surgen de la ley, plazos judiciales que establece el órgano de justicia por delegación de la ley. Cuando el Código Procesal Civil y Comercial no fija plazo para hacer la realización de un acto, lo va a señalar el juez conforme con la naturaleza del proceso. Y por otro lado tenemos los plazos que son convencionales, que son acordados por las partes y por eso son de carácter convencional. Los plazos legales o judiciales son de carácter perentorios, salvo que las partes establezcan por escrito y de manera expresa en el expediente que el plazo es de manera convencional. No puede excederse del plazo de caducidad. Perentorio quiere decir que el transcurso del tiempo genera pérdida del derecho que se dejó de usar, aunque la otra parte no lo hubiera pedido. ¿Sí? Se dejó de usar, la otra parte no lo pidió, se pierde. Entonces, se genera la clausura de la etapa del proceso impidiendo la chance de poder regresar a momentos que ya fueron extinguidos. O sea, no se puede volver atrás. Plazos son perentorios acá. Entonces, a menos que las partes se pongan de acuerdo por escrito en el expediente, con actos específicos, hay un acto que no tiene un plazo específico, lo va a decir el juez. ¿Desde cuándo empiezan a correr los plazos? Desde que se notifica el día hábil siguiente. Se notifica y empieza a correr desde el día hábil siguiente. O sea, se cuenta del día siguiente. Repito, se cuenta desde el día siguiente. Si son plazos comunes, desde la última notificación. Si no se encuentra, si son plazos comunes, desde la última notificación. No se cuenta el día que se hace la diligencia y no se cuenta los días que son de carácter inhábil. Suspensión y abreviación convencional. Esto se encuentra en el artículo 157. Por el principio dispositivo, la ley contempla la chance de que las partes convengan que los plazos no corren durante un tiempo. Entonces, esto da nacimiento a lo que se denomina plazos convencionales, que fue lo que hablamos anteriormente. De esta forma hay más flexibilidad en el trámite y los litigantes van a poder acomodar sus tiempos. ¿Quiénes son los sujetos legitimados para suspender o para abreviar? Las partes, los apoderados, la parte que invoque el caso fortuito y fuerza mayor, y el juez o tribunal. Suspensión. El tiempo transcurrido va a ser de carácter eficaz. Los apoderados no van a poder acordar una suspensión mayor a 20 días, sin acreditar ante el juez o tribunal la conformidad de sus mandatos. O sea, la ley fija en 20 días el tiempo que puede durar cuando lo disponen los letrados apoderados de las partes. Para un plazo mayor se necesita la conformidad de los mandantes, o sea, quiénes son los que mandan. Interrupción. El tiempo transcurrido se va a inutilizar. Tanto para la interrupción como para la suspensión se van a necesitar la manifestación expresa de las partes, presentando en el expediente a través de un escrito y a través de las constancias que se dejan en el acta de una audiencia levantada por el actuario. ¿Qué pasa si el juez advierte que hay una causa grave o fuerza mayor? Entonces el juez o tribunal debe declarar la suspensión o interrupción.
Punto 2, que vendrían a ser los incidentes que se encuentran en el artículo 175 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Con el trámite principal, acá tenemos vías que yo coloco siempre en los incidentes, siempre coloco para acordármelo y saber que estoy hablando de incidentes, pongo vías. Con el trámite principal se pueden hacer trámites de carácter paralelo en el mismo expediente o en otro expediente. Acá lo que se va a buscar resolver son temas que están vinculados con el objeto de la causa, ¿sí? Y no está previsto que se tramiten con el continente, o sea, con el resto del expediente. Eso vendría a ser el continente. Entonces, todas las cuestiones que están vinculadas al objeto principal y que no esté sometido a un procedimiento especial, se va a tramitar por vía incidental. Juicio incidental. Es un juicio que se tramita en conexión al principal. Por ejemplo, alimentos, exclusión del hogar. Eso vendría a ser lo que se tramitaría por una de carácter incidente y el continente sería el divorcio. ¿Los incidentes suspenden el proceso principal? En principio no, salvo citación de evicción que se encuentra en el 107, la tercería en el 98, excepciones de previo y especial pronunciamiento en el artículo 345 y mediante una resolución fundada del juez. ¿Cómo se forma el incidente? Se va a formar con el escrito que se promueve, con la copia de la resolución que motiva el incidente. Ejemplo, el incidente de reducción de cuota tiene que ir con la resolución que fija los alimentos. Se debe fundar concretamente en los hechos y en el derecho y se debe ofrecer todo tipo de prueba del que intente valerse. ¿Qué puede hacer el juez? Rechazar, por eso está la imagen del rechazo de la pelota. Por resolución fundada, el juez rechazará los incidentes improcedentes. Esta denegatoria puede llegar a ser apelable con efecto devolutivo por la celeridad que requiere este trámite. Por otro lado, tenemos la admisión del incidente, que es que si el juez resuelve admitir el incidente, a dar traslado por 5 días a la parte contraria y al contestarlo debe ofrecer prueba. Acá tenemos que el traslado se hace con las 2 flechitas y el 5 que vendría a ser los 5 días del traslado. Si se debe producir prueba, el juez señalará una fecha que no exceda de 10 días, se va a hacer una audiencia, la prueba no puede ser más de 5 testigos por cada expediente y si se necesita una prueba pericial, lo va a hacer solo un perito de carácter oficioso. Resolución. Una vez que es contestado el traslado o es vencido el plazo para contestar el traslado, si ninguna parte ofreció prueba, el juez va a dictar la resolución. La decisión del juez del incidente no se puede recurrir. Las decisiones del juez durante el incidente no se van a poder llegar a recurrir. Así que hay que dejarlo en claro que no se puede recurrir, ya que no podrá haber incidentes que deriven de incidentes, porque si no sería un círculo vicioso. Entonces, todo lo que deba resolverse en el incidente será resuelto en la sentencia interlocutoria que da fin al trámite. Pero la Cámara puede revisar el procedimiento y también puede revisar lo que es la sentencia. Dependerá de la naturaleza del proceso principal donde se tramitó. Si es un juicio ordinario, la resolución es apelable. Si es un juicio sumario, solo es apelable si pone fin o impide que prosiga. Juicio sumarísimo, la interlocutoria es apelable y el ejecutivo es apelable con efecto diferido. Nulidad de los actos procesales. Esto se encuentra en el artículo 169 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Y hace referencia a que ningún acto procesal va a ser declarado nulo si la ley no prevé de manera expresa esa sanción. O sea, la nulidad tiene que estar de manera específica como sanción para que pueda ser sancionable con nulidad. En el derecho procesal hay varias formas de poder llegar a pedir la declaración de nulidad, que la nulidad es, como definición, es una sanción legal que priva los efectos del acto. Dependerá, ¿sí?, la forma de pedir la declaración de nulidad, de qué etapa procesal estamos hablando. Entonces tenemos distintos tipos de etapas.
La etapa incidente, recurso ordinario, extraordinario y la excepción. En este caso vamos a ver lo que es la del incidente, porque el resto de las situaciones se ven más adelante. Entonces, para no repetir las cosas, preferible hablar solamente de esto ahora. A ver. Acá se van a plantear, digamos, las nulidades anteriores a lo que es la sentencia de primera instancia. Una vez que se dicta la sentencia y hay vicios, ya tenés que hacer el recurso ordinario por defectos de la sentencia que se encuentra de manera implícita en el artículo 253 del Código Procesal Civil y Comercial. Si la nulidad se configura en la sentencia de segunda instancia o tribunal de instancia única, como por ejemplo es el fuero laboral, y esa nulidad viene por una transgresión a los artículos 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, vas a ir al recurso extraordinario del artículo 296 del Código Procesal Civil y Comercial, sin perjuicio de la aplicación de la doctrina de la nulidad de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Por otro lado, también tenemos lo que es la excepción de nulidad, que la excepción de nulidad es para casos que son excepcionales. Que es el caso de juicios ejecutivos frente a irregularidades en la intimación de pago o la preparación de lo que es la vía ejecutiva, y esto se encuentra en el artículo 543. La nulidad procederá cuando el acto no tenga los requisitos esenciales para poder llegar a alcanzar su finalidad. Si logra la finalidad por la que estaba destinado, no se puede declarar la nulidad aunque el acto sea irregular. Así que esto es importante. Que si se logra la finalidad, por más que el acto sea irregular, estamos listos. Va a tener efectos. Acá tenemos un gráfico, ¿no?, que hace referencia a lo que tiene que ver con el recurso ordinario por defectos de la sentencia. Luego tenemos la sentencia de primera instancia y luego tenemos la flecha que indica después de la sentencia. Entonces, posteriormente vamos a tener lo que se denomina subsanación. Por regla, todas las nulidades procesales son de carácter relativas, por lo que se pueden arreglar, ¿sí? No son de carácter absoluta. Entonces, todas las irregularidades que pueden darse en el proceso van a ser subsanables. ¿Por medio de qué? Por medio de la convalidación. La convalidación se produce al consentir el acto viciado de manera expresa o de manera tácita. De manera expresa, con la presentación de un escrito donde se toma conocimiento de la diligencia irregular, aceptándola como válida. Y de manera tácita, al no promoverse el incidente de nulidad dentro de los 5 días de cumplido el acto. Entonces, acá se va a terminar subsanando solo. La nulidad no se puede declarar cuando el acto fue consentido, y solo podrá plantear la nulidad una persona ajena a la irregularidad, o sea, el que no se mandó la macana la va a poder plantear. Porque si no, vendría a ser premiar lo que se denomina la propia torpeza, y eso no es el objetivo. Formas para declarar la nulidad. Puede ser a pedido de parte o de manera oficiosa. A pedido de parte, a partir del planteo del incidente. Se debe expresar el perjuicio que sufrió y el interés de lo que busca subsanar. Y de oficio, el juez es el que la declara, pero no de manera libre. La ley requiere expresamente que las partes que están participando plenamente de la litis no hayan consentido el vicio. El pedido de nulidad se va a desestimar si no se cumplen con los requisitos de expresar el perjuicio que sufrió y el interés que busca subsanar, cuando sea manifiestamente improcedente. O sea, si no surge claramente los perjuicios sufridos y el interés concreto para que se deje sin efecto el acto que ya fue hecho. El rechazo se produce de manera inmediata. Efecto de la nulidad. Si se declara la nulidad de un acto que sirvió de base a una serie de actuaciones posteriores, todo se va a desmoronar como un castillo de naipes. Entonces, no se afectan los actos previos, no se afectan los actos posteriores que sean independientes.
tenemos el gráfico y mostramos que desde que se declara la nulidad, los actos que estaban bien van a valer y los otros no. Y el ejemplo es el trámite probatorio. Cuando se anula la declaración de uno de los testigos, seguirán siendo válidos los restantes actos. A diferencia de lo que pasa en el caso de la nulidad de la notificación del traslado de la demanda, porque acá no importa cuán avanzado esté el trámite, la declaración de nulidad de ese traslado va a arrastrar todo lo que se transmite posteriormente. Porque recordemos que el traslado de la demanda es importante para la debida defensa en juicio. Entonces, si está viciado de nulidad, no te estarías defendiendo de la mejor manera. Entonces, el objetivo sería ese. Así que bueno, ahora finalizamos con este video y posteriormente seguiremos con la unidad número 5. Nos vemos.